¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Hay una idea generalizada, falsa, en toda la iglesia modernista y en la autodenominada tradicional, en la que piensa, por ejemplo, Viganó, el obispo Strickland, en la que piensa Burke, Schneider, todos estos autodenominados defensores de la doctrina católica. Ellos piensan que porque le encuentran un error o una herejía a Bergoglio, ya por eso están en toda la verdad católica, y esto es falso. ¿Por qué? Porque no están atacando el verdadero fondo del problema de la herejía. Porque Francisco Bergoglio, si bien es cierto que es el hereje más descarado, incluso hasta vulgar, que hemos conocido en toda la historia de la humanidad, es decir, nadie ha sido tan vulgar en sus blasfemias y herejías como Bergoglio, pero esto lo está aprovechando Vigano, Strickland, Buch, Schneider, Adoración y Liberación, otros canales también como Isaac, Macabeo, que ya van en busca de la verdad, que van bien, pero que les falta ese pasito, como también Verdad en la Red, como Radio Rosa Mística Colombia, que se sienten defensores del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, porque le encuentran varias herejías a Bergoglio y todo lo demás. Fíjense bien cómo les duele en su corazón. Les daña, se desgarran las vestiduras, porque Bergoglio dijo que por nuestro Señor Jesucristo, por las venas de nuestro Señor Jesucristo, corre sangre pagana. Esto es una blasfemia atroz, vulgar, infernal. Y aquí en este canal condenamos este tipo de blasfemias que son espantosas, hermanos, son espantosas. Pero hay que decir todo completo, si no, estamos jugándole el juego a Bergoglio. Fíjense bien, a todas estas personas que acabo de mencionar y estos canales, no les importa que Pablo VI haya cambiado el rito de ordenación sacerdotal y episcopal. Estos ritos que yo les digo y el rito de consagración también fue cambiado y puesto en la misa modernista Novus Ordo. Todo esto fue cambiado, pero no lo atacan. No les importa, solamente les importan las herejías de Bergoglio. Fíjense bien, si el rito de ordenación fue cambiado, y ya fue explicado en este canal cómo fue cambiado el rito de ordenación sacerdotal y episcopal, de tal forma que su esencia fue cambiada. ¿Para qué? Para que ahora los nuevos sacerdotes y nuevos obispos ya no estén centrados sustancialmente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el perdón de los pecados, sino que son ya más parecidos a los protestantes, que son jefes de asamblea, son los jefes de asamblea eucarísticos, pero ya no están concentrados en ofrecer la oblación, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Bueno, esto ya fue explicado. Y Viganó, Strickland, Burke, Schneider, Adoración y Liberación, Isaac, Verdad en la Red, todos estos canales aceptan estos ritos de ordenación sacerdotal y episcopal. ¿Y qué hacen, hermanos? Que están validando todo el modernismo, toda la herejía, o cuando han condenado, fíjense bien, a Pablo VI, a Juan XXIII, a Juan Pablo I, o a Juan Pablo II, o a Benedicto XVI, quienes ellos ordenaron a todos estos sacerdotes y obispos con el nuevo rito de ordenación sacerdotal. Lo usaban y decían la misa modernista con el nuevo rito de consagración, ordenaban obispos con el nuevo rito. Y para todos es clarísimo, hermanos, pero clarísimo ya, que estos ritos fueron hechos por la masonería. Estos ritos, nuevos ritos, fueron creados en logias masónicas. Esto lo debe de entender Viganó, esto lo deben de entender Schneider, Burke,
Todos estos personajes deben entender que si ellos aceptaron estos nuevos ritos masónicos, porque Juan XXIII y Pablo VI fueron ordenados en la logia de París, por el amor de Dios, ellos lo saben, y si no lo saben ya lo intuyen, y se lo estamos diciendo claramente. Esto ya es una verdad conocidísima, que ya no se puede refutar. ¿Por qué? Porque Juan XXIII y Pablo VI, ellos mismos rendían honores y se hincaban ante los masones. Hay fotografías, hay innumerables pruebas, hermanos. Bueno, ¿por qué Viganó? ¿Por qué Burke? ¿Por qué Schneider? ¿Por qué siguen aceptando a toda la iglesia del Concilio Vaticano II? Fíjense bien, algunos de ellos sí dicen, no, es que el Concilio Vaticano II es muy malo, debe borrarse. Y los ritos de ordenación, ¿por qué si saben que fueron hechos por masones? ¿Por qué siguen aceptando el sacerdocio modernista como si fuera íntegramente católico o realmente católico? Lo que ellos deberían decir, fíjense bien, es 2 puntos y seguido. Viganó, Schneider, Burke, Verdad en la Red, Adoración y Liberación, Isaac del Canal Macabeo, de Radio Rosa Mística Colombia y tantos canales más colombianos y brasileños deberían decir esto. Deben de todos los sacerdotes modernistas que rechacen a Bergoglio y la herejía, deben de ser reordenados, reenseñados, evangelizados otra vez, y deben de recibir la ordenación católica que duró tantos siglos, a través de los siglos en la Santa Iglesia Católica. Los obispos también deben recibir la ordenación episcopal. Los bautismos de todos los católicos deben también, fíjense bien, deben ser analizados y deben ser reestudiados todos los sacramentos. ¿Para qué? Para que todos los bautismos se digan las oraciones de exorcismo que se dejaron de decir, que en los matrimonios también se analicen. Es que, hermanos, todo lo cambiaron, todo ha sido cambiado, desgraciadamente. Nos cambiaron todos los sacramentos, bueno, hasta nos cambiaron el Padre Nuestro, hermanos. Cambiaron el Padre Nuestro, el Salve, cambiaron el Santo Rosario. Y esto, hermanos, no les importa a la gran mayoría de estos canales. Unos atacan otras cosas, otros critican otras cosas, pero a ver, o somos 100% católicos o no lo somos. Yo ya veo a Viganó, a Burke y a Schneider criticando y poniéndole oposición a Francisco, hasta diciendo que es el falso profeta, como Viganó. Pero ¿y Juan XXIII? ¿Y Pablo VI? ¿Y Juan Pablo II? ¿Y Benedicto XVI? ¿Y Ratzinger? Fíjense bien, hubo un común denominador en todos ellos. Todos ellos entraron a las sinagogas de los judíos, a la sinagoga de Roma, y rezaron con los judíos oraciones judías, cometiendo apostasía crasa. Todos ellos entraron también a las casas de los musulmanes. Ellos entraron en oración para Alá, que es un Dios falso, que no es la Santísima Trinidad, y ellos entraron a las mezquitas. Todos quienes acabo de mencionar entraron a las mezquitas, oraron con los musulmanes, y también todos ellos, sin excepción, entraron también a los templos budistas y oraron también con los budistas. Todos ellos organizaron reuniones ecuménicas con todas las religiones y oraban a un Dios diferente, al Dios de todas las religiones, y oraban en el espíritu del Concilio Vaticano II. Entonces, yo escucho a Viganó y a Burke y a estos canales criticar a Bergoglio, que está bien criticar las herejías de Bergoglio y oponerlas y denunciarlas, pero todos estos personajes que yo les acabo de mencionar hicieron exactamente lo mismo que Francisco. Cometieron una apostasía, hermanos, pero tan grave. Adoraron a otros dioses, cambiaron el catecismo, enseñaron un nuevo catecismo, quitaron a nuestro Señor Jesucristo del centro de todos los templos católicos, porque antes del Concilio Vaticano II
antes de Juan Pablo II, en el templo, en el sagrario principal, en el centro estaba nuestro Señor Jesucristo, y a partir de Juan Pablo II se quitó y se hicieron capillas laterales, poniendo al hombre en el centro y a Dios a un lado en todos los templos. Se hicieron templos modernistas y se empezaron a introducir cánticos protestantes también. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Arzobispo Vigano, Cardenal Burke, Obispo Schneider, Obispo Strickland, Verdad en la Red, Adoración y Liberación, Isaac. Hay que atacar, rechazar, oponerse a toda la herejía, a todos los herejes, porque todos estos antipapas del Concilio Vaticano II hicieron exactamente lo mismo que Francisco, enseñaron lo mismo que Francisco. Lo más grave es la unión de religiones y la adoración a dioses falsos. Vean ustedes Asís de Juan Pablo II, Asís de Benedicto XVI. Vean ahí las pruebas de apostasía. Terrible, terrible, hermanos, lo que ellos hicieron. Entonces, hay que decir también que ellos, al cometer apostasía y conforme al Código Canónico de 1917, que es el válido y conforme a toda la tradición de la Santa Iglesia Católica, ellos fueron excomulgados ipso facto, latae sententie. ¿Por qué? Porque cometieron crímenes contra la Iglesia Católica, contra la fe, causaron división, sostuvieron sus blasfemias y sus herejías, que es la unión de religiones, como el primer discurso navideño de Benedicto XVI, cuando dijo claramente, pidiendo un nuevo orden mundial y un personaje que gobernara a nivel mundial en este nuevo orden mundial, que ya está casi instaurado. Entonces, todos ellos promovieron el nuevo orden mundial, la unión de religiones, el Concilio Vaticano II, la misa Novus Ordo, que es idéntica a la luterana. El ofertorio es idéntico al luterano. Los cánticos del Novus Ordo son idénticos a los protestantes y los luteranos. Y todos ellos fueron promovidos por la masonería. Y Juan Pablo II, Juan Pablo I, Roncalli, que es Juan XXIII, y Pablo VI y Benedicto XVI promovieron el Concilio Vaticano II, y todos estos errores crasos de doctrina fueron enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Por mucho que ustedes vean fotos piadosas o por mucho de que ustedes los hayan visto un día hincados ante el Santísimo, otro día estaban en el templo budista, otro día estaban rezando el rosario y otro día estaban en la sinagoga con los judíos rezando oraciones judías y negando a nuestro Señor Jesucristo. Otro día los veían en el Vía Crucis y al otro día los veían con los musulmanes orándole a Alá. Un día los veían dando un discurso católico y invocando a la Virgen María, a los santos, y al otro día lo veían con los africanos rezando oraciones paganas. Así era, hermanos, un día sí, un día no. Un día sí eran católicos y otro día eran paganos, otros judíos. Así fue, hermanos, estos falsos pontificados. Entonces, ¿somos o no somos? Y esto también va para todos los sacerdotes católicos modernistas. Hay una solución, hay esperanza, hermanos, que ustedes salgan del modernismo, se reordenen con el nuevo, con el rito antiguo, con el rito tradicional católico, el de siempre, el de toda la vida, de todos los siglos, con el rito eterno de la ordenación sacerdotal y también episcopal para los obispos. Y pueden ir con los sacerdotes. Ustedes ya saben que la búsqueda de la verdad los enviará a todos y nos envía a todos al sedevacantismo. ¿Por qué? Porque personas que cambiaron todos los ritos, todas las oraciones, todas las consagraciones, todos los cánticos, ellos ya no son católicos, hermanos. Ellos no son católicos y por tanto, si no son católicos, ¿cómo los vamos a reconocer como papas y cómo los vamos a obedecer a todos estos obispos y cardenales? No son, hermanos. Es una desgracia, es una tragedia, es muy fuerte.
pero el fin último de todo el estudio, de la búsqueda de la verdad, nos lleva a reconocer que Juan XXIII, Pablo VI, todos ellos hicieron lo mismo que Francisco, hacen lo mismo que Bergoglio. La unión de religiones, entrar a las sinagogas, ya lo mencioné en el video. Hermanos, Monseñor Viganó, Obispo Strickland, por favor, analicen cómo todos los antecesores de Francisco hicieron lo mismo. Y, por tanto, si vamos a juzgar, ustedes, porque yo no juzgo, ustedes son las autoridades que deberían decirlo. Yo como laico, ¿yo qué puedo juzgar? ¿Yo qué puedo decir? Ustedes como arzobispos, como obispos, como sacerdotes, ustedes sí pueden decir, es que efectivamente hay una herejía espantosa desde 1958. Hasta la fecha hay sede vacante, hay una religión nueva impuesta, el catolicismo está casi perdido. Por favor, rescátenlo. Y si algún sacerdote, quiere saber dónde puede reordenarse, dónde puede recibir la ordenación, mándenme un mensaje a mi celular o a mi correo, que es resistenciacatólicatradicional@gmail.com. Estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.